Partículas sonoras que marcan el rumbo. Sensaciones únicas. Como estas canciones. GDS más recrearte. www.gdspodcast.com. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022. Enseguida traemos más música selecta para ti. GDS más recrearte. Primavera 2022. Quédate con nosotros. Paisano, ¿qué le pasa, canejo, que está tan alborotado? Mira, el crimen supera los 30.000 seguidores en TikTok. ¿Qué está diciendo, canejo? No fíjese gastando papeles, ¿eh? Estas son las últimas estadísticas. 30.000 seguidores en TikTok. Mirada del crimen. Mire, paisano, esta noche tenemos que ver entonces Mirada del crimen en TikTok. Justamente, paisano, le estaba por pedir eso porque, ¿sabe lo que pasa? Aparece el asesino y yo quedé solito en el rancho. Basta, tranquilícese. Yo lo voy a acompañar, como siempre, con mi trabuco naranjero. Por las dudas, ¿no? Superamos los 30.000 seguidores en TikTok. Miradas del crimen les agradece. Miradas del crimen, una estrategia narrativa para mantener el suspenso hasta el desenlace. Miradas del crimen. Miradas del crimen. En TikTok. Regresaron las canciones de vanguardia. GDS más recrearte. Primavera 2022. Ya estamos de vuelta. Y cada miércoles, en este nuevo día y horario que ya nos vamos acostumbrando, abrimos la puerta, la ventana, algún rincón de tu casa, en esta primavera y en este noviembre, a las puertas de Magonia, siempre viajando a la frontera de lo imaginal. Quien te habla, Guillermo San Martín, y ya le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Matos. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien. Una tarde más de miércoles y... Una tarde de miércoles, una tarde más, justo atravesando el Ecuador de la semana, como suele decir nuestro amigo Carlos Yurchuk, del canal Demonios, colaborador también de Las Puertas de Magonia. Así es, y hoy empezó volvió esta primavera que nos había abandonado por unos días. Sí, hoy volvió la primavera. Realmente el 31 de octubre no nos acordábamos que estábamos en primavera. Pero bueno, ya se va sintiendo, se escuchan los pájaros muy tempranito. Fíjate que está lo tarde que se pone el sol, ¿no? Estamos con sol todavía. Sí. Cosa que bueno, en el invierno no era así. Y bueno, hoy, Guillermo, vamos a continuar con este viaje a la tierra de Egipto, sus mitos y su historia. En el programa anterior hablamos de los mitos. Hoy vamos a hacer una especie de miscelánea, escuchar una serie de preguntas y respuestas, 100 preguntas sobre Egipto. También a modo de entretenimiento con nuestros oyentes, con nuestros oyentes, a ver qué es lo que cada uno sabe de Egipto. No nos tiene que contestar a nosotros, simplemente ir chequeando, como en esos viejos programas de preguntas y respuestas de la tele, que uno jugaba desde la casa, ¿no? Con el participante, a ver qué es lo que sabemos de Egipto. No sé si a vos te pasaba, Carlos, pero a mí en historia, ya hablando en la secundaria, primero y segundo año, tercero ya era historia argentina, pero en primer y segundo año, en la etapa que yo cursé, era historia, desde la historia medieval, historia griega, historia egipcia. Historia antigua y medieval. Antigua y medieval. ¿No? Y sabés que era, a mí me apasionaba, tenía un libro que habrá llegado por parte de mi madre, que lo tengo por aquí, que se llama justamente El Antiguo Egipto,
Y los exámenes eran, para mí era una fiesta, ¿no? Cada examen lo disfrutaba mucho. Y la profesora, Sí. claro, yo copiaba hojas y hojas, ¿viste? Porque yo contaba una historia, era una cuestión como que, no sé, me atraía tanto, pero no solo lo egipcio, ¿no? También los sumerios, la cultura griega, y Sí, bueno, y siempre sí, me sí. sacaba, tengo este recuerdo, de sacarme 9,50, 10, la profesora que me felicitaba, porque claro, había otros que lo tomaban como un examen más. Yo recuerdo que esa etapa la disfruté muchísimo, muchísimo. Bueno, a mí la historia, las materias humanísticas en el secundario me gustaban mucho. Las exactas me costaban. Nunca me llevé materias en el secundario, pero realmente física, química y matemática me daban bastante trabajo. Y alguna que otra vez recuerdo que mientras mis compañeros se iban de campamento y eso, yo me quedaba en casa estudiando porque no quería llevármela, sabía que me iba a dar mucho trabajo. Si vos me decís hoy con el diario del lunes, te diría, me tendría que haber ido de campamento igual. Claro, claro. Son cosas que uno las ve después de grande. Pero creo que la historia antigua nos hace soñar mucho en la adolescencia, ¿no? Imaginar un montón de cosas, tal vez como una especie de reminiscencia de ese paraíso perdido, real o imaginal, no lo sabemos, aunque lo imaginal también es real. Esa especie de paraíso perdido, de idea propia de una edad de oro, que bueno, después cuando uno empieza a estudiar, a meterse en las cuestiones historiográficas, no fueron tan así. Pero también la historia trae, o el estudio de la historia, trae los espejismos propios de la época en la que se estudia esa historia, ¿no? Y entonces se cometen a veces esos errores de ir hacia atrás con instituciones o con ideas actuales o propias del momento, y buscar en la historia cosas que justifiquen determinadas cuestiones presentes. El ejemplo más claro, nos apartamos un poquito de Egipto, pero ahora volvemos. El ejemplo más claro es cuando en plena revolución industrial, la lectura del poema de la creación del Génesis, ¿no? El primero de los relatos del Génesis, de los dos relatos iniciales, se empleaban para justificar el sometimiento de la tierra. ¿Viste? Cuando en un momento en el poema de la creación se lee, ¿no? Crecer, multiplicar, poblar la tierra, y se habla de someter la tierra. Bueno, cuando en realidad la idea del poema de la creación tenía más que ver con administrar la tierra, con administrar los recursos que nos eran dados. Sin embargo, desde la revolución, la lectura propia de esa época hacía que todo lo que se leyera se empleara para una tremenda justificación del tiempo presente. Lo mismo pasa con la historia egipcia. Bueno, ya hablamos en el programa anterior, Guillermo, acerca de esas ideas que nos quedan de niños, tal vez porque en alguna revista infantil lo hemos visto los gráficos, la iconografía propia, y también en algunas de esas Biblias infantiles con ilustraciones que también han incurrido en errores enormes, como por ejemplo mostrar al pueblo hebreo construyendo las pirámides, cosas que no tenían nada que ver, o sea, había una diferencia histórica enorme. Por supuesto que el relato bíblico tiene para muchos una base histórica y desde el punto de vista simbólico, bueno, eso es indiscutible, es una idea simbólica. ¿No? Mira, Carlos, que acá en la segunda parte seguramente se va a ver, acá hay una cuestión de si lo llevamos a nuestro presente, al modernismo, una cuestión de marketing. Las pirámides venden las pirámides. Claro, sí. Las pirámides, es cierto.
las pirámides venden, y porque obviamente uno no deja de sorprenderse frente a semejantes monumentos, ¿no? Vos pensás, o la gente del otro lado que nos está escuchando, piensa en Egipto sin las pirámides, no hubiera sido lo mismo. No, por supuesto. Además, con todo lo que implica, ¿no? Las pirámides alineadas a la constelación de Orión, etcétera, que ha hecho que, bueno, como tantas veces hemos criticado en este programa, seguramente oyentes enrolados en la ufología etista no van a estar de acuerdo, y está bien que no estén de acuerdo, pero así como ellos dan su punto de vista, nosotros damos el nuestro. A ver, vamos, Carlos, contanos a dónde vamos a viajar, pues ya estamos ahí, ya estamos prácticamente calentando los motores de la nave para viajar nuevamente a Egipto, porque fuimos y venimos, porque la semana pasada fuimos, volvimos a nuestro país, cada uno a su país. Esther volvió a Paraguay, Cristina a Colombia, y ahora ¿a dónde vamos? Ahora volvemos a Egipto, pero vamos a pasar por el puzzle de Egipto, vamos a pasar por este puzzle de Egipto, acerca de, como te decía, estas preguntas y respuestas que nos permitan chequear a ver cuánto sabemos de Egipto. ¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿De cuándo datan las pirámides? ¿Quién fue Tutankamón? Algunos de los temas que vimos en el programa pasado. ¿Cómo es el Egipto presente? ¿Cuál es el nombre oficial de Egipto? ¿Qué religión se practica actualmente en Egipto? ¿Cuál es el idioma actual de Egipto? Es decir, vamos a ir y venir. Pero te redondeaba lo que decía al principio, o mejor dicho, en el punto anterior. Nosotros no estamos de acuerdo con que las pirámides fueron hechas por extraterrestres. A eso iba cuando me refería a lo que muchos ufólogos etistas no van a coincidir con nosotros. Está bien, a lo mejor más adelante, no ahora, más adelante cuando volvamos sobre Egipto, vamos a explicar aquellas teorías. Inclusive hubo un furor en una época de la piramidología. ¿Vos te acordás de eso, Guillermo? Sí, pero en todo sentido. Hasta las veían en ciertas santerías, pirámides de aquí y de allá. Sí, me acuerdo todo lo relacionado a lo esotérico. A lo esotérico, sí. Bueno, que obviamente la geometría sagrada es algo muy, muy interesante también de abordar. Los cinco sólidos platónicos y demás. Pero recuerdo esto, que hubo un furor que, bueno, según lo he leído en su momento, fue propio de los 60. Yo nací en el 66, así que de eso no tengo recuerdo, pero sí me acuerdo el revival, me acuerdo en los 80 que había gente que compraba pirámides de cartón y ponía hojitas de afeitar dentro de la pirámide porque decía que se volvían a afilar. Me había olvidado de eso, pero había estas cuestiones, sí, del poder de la pirámide, sí. Yo la verdad que nunca hice ese experimento, sinceramente. Deberías haberlo hecho, porque lo que te hubieras ahorrado, Carlos Matos. Sí, seguramente. No, pero ya en esa época estaban las máquinas eléctricas. Hojitas de afeitar usé muy poquito, y después, bueno, esas máquinas descartables. Ahora, hay un tema también que tocamos en el programa anterior y que recordamos, si quieren chequear el programa 90 en el que hablamos del tarot, la historia del tarot, y dentro del tarot, en la nota que le hicimos también a Jessica Capobianco, ella habló del Rider, pero cuando hicimos la introducción hablamos del tarot egipcio y explicábamos nosotros que no parece que el tarot haya surgido en Egipto. Bueno, no vamos a repetirlo, vayan al archivo y ahí van a encontrar los elementos de por qué no parece ser real que el tarot como tal haya surgido en Egipto. Lo que pasa es que hubo una egiptomanía en el siglo XIX, y fines del siglo XVIII, parte del XIX, donde todo parecía venir de Egipto. Todo lo que no se sabía venía de Egipto. Y cualquiera escribía cualquier cosa sobre Egipto, porque como todavía no se había traducido la piedra Rosetta, entonces
aparecían personas que decían tener determinados fragmentos de estelas egipcias y que decían tal o cual cosa. Hasta también, ahora me hiciste acordar del tema de que todo se inventó o todo comenzó en Egipto. Y vos decís, pero todo, la cerveza, de pronto otras cuestiones que vos decís, pero como no era en China, no, pero en Egipto, claro, ya... Sí, todo arrancó en Egipto. También eso me pone en duda ahora, sí. Antes no, pero ahora me pone en duda. Claro, pero resulta que después, cuando con todo el trabajo de Champollion, cuando se traduce la piedra Rosetta, que estaba en griego antiguo, demótico, jeroglífico, resulta que Egipto tenía cosas verdaderamente mucho más avanzadas y mucho más interesantes que las ideas supuestas atribuidas a los egipcios. Bueno, recordemos, por ejemplo, surgen ritos masónicos de los cuales se habla que provienen directamente de Egipto, ¿no? El rito de Memphis, Misraín, y después la unificación de Memphis, Misraín. Un día vamos a hablar de algunas de esas corrientes. Hasta en el Reiki actual se dice que hay un Reiki egipcio. Un Reiki egipcio, suena extrañísimo. Bueno, pero ahí vemos, ¿no? Es porque vende más, Claro, va por eso, claro. Es como que usan la imagen, ¿no? No es una crítica al Reiki como disciplina, de hecho yo lo practico, pero digamos, Reiki egipcio, bueno, qué sé yo, vamos a desmontar un día toda la cuestión de la simbólica, ¿no? De si se puede hablar de esto. Bueno, de todas maneras, Egipto no deja de ser un país muy interesante de conocer, no deja de ser también una serie de historias que corresponde que las conozcamos, forman parte de nuestra cultura. Y también, recordemos, hubo, bueno, ¿qué es lo que se nos viene a la mente, además de las pirámides? Haciendo un enorme salto para acá. Creo que la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La Biblioteca de Alejandría es algo que todos tenemos presentes. Pero bueno, yo diría, Guille, si no es trámite, vamos a las vías de comunicación, vamos a recorrer estas preguntas y respuestas, y el programa que viene vamos a dar la fuente bibliográfica, la fuente documental, de tanto de este programa como del programa anterior. Carlos, nos comunicamos, sí, ¿qué más? No, y para el otro programa seguramente vamos a volver con los celtas, o sea, ya hablamos de el ciclo artúrico, en dos partes, del Santo Grial en dos partes, pero nos quedaron algunas cuestiones de el Fondo Cultural de los Celtas, y vos sabés que hubo varios pedidos de oyentes para que volviéramos sobre los mitos celtas más en general, digamos, ¿no? Es decir, qué fue la cultura celta, si se puede hablar de una cultura celta, si era un grupo homogéneo, si eran diferentes grupos y que esa denominación fue una denominación dada desde afuera, porque, bueno, ahora con el tema de la semana, del fin de semana, de Halloween, de todas estas celebraciones que tienen raíces celtas, bueno, hay como una especie de neoceltismo, ¿no? ¿Qué hay de verdad en esas culturas que se dicen, o en esos grupos religiosos que se dicen ser herederos directos de los celtas? ¿Están así? ¿No están así? ¿Por dónde circula la sangre, entre comillas? A veces se habla de sangre como si la sangre fuera portadora de una cultura. Yo no creo eso, me parece que es una superstición. En realidad, la cultura se transmite, valga la redundancia o la repetición, culturalmente, pero no porque vos seas hijo de personas de tales o cuales características de manera automática o por ósmosis o por lo que sea
se va a transmitir esa cultura. Así que el programa que viene vamos a volver a la cuestión celta, pero hoy nos vamos a Egipto, Guillermo. 223-424-6646. Comenzamos este viaje a través también de mensajes a la radio, estamos en Facebook y nos preparamos para esta segunda y apasionante nota, historia, mitos, todo en A las Puertas de Magonia. Los egipcios han sido una de las civilizaciones con más misterios de la historia. A pesar de lo mucho que se ha estudiado, aún falta mucho por conocer. Prepárate para responder a estas preguntas sobre Egipto y evaluar tus conocimientos. Recuerda compartir con tu familia y amigos. ¿Estás preparado? Comenzamos. 1. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? 10 según la Biblia. 2. ¿Cuál es la pirámide más grande de Egipto? La Gran Pirámide de Giza. 3. Alejandro Magno fue faraón de Egipto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tras la conquista de Persia y Egipto, Alejandro Magno tuvo el título de faraón. 4. ¿Cuál es el faraón con el reinado más largo? Pepi II. Se dice que su reinado abarcó 94 años. 5. ¿Qué gran erudito egipcio es llamado el primer arquitecto e ingeniero de la historia? Imhotep. 6. ¿Qué sistema de escritura inventaron los antiguos egipcios? Los jeroglíficos. 7. El antiguo Egipto estuvo marcado por 3 épocas. ¿Cuáles? Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. 8. ¿Qué mar está ubicado al norte de Egipto? El mar Mediterráneo. 9. ¿En qué ciudad nació Cleopatra? En Alejandría. 10. ¿Qué famoso hebreo creció como príncipe de Egipto? Moisés. 11. ¿Cuál fue la capital del Imperio Antiguo de Egipto? Memphis. 12. ¿Cuál fue la primera de las 10 plagas de Egipto? El agua convertida en sangre. 13. ¿Qué importante río ha sido parte vital de la civilización egipcia desde hace siglos? El río Nilo. 14. En el antiguo Egipto, ¿cómo se llamaba el dios cocodrilo? Sobek. 15. ¿Qué faraón egipcio reinaba cuando ocurrieron las 10 plagas de Egipto? Ramsés II. 16. Todas las estatuas egipcias tienen siempre un pie adelante. ¿Cuál? El izquierdo, ya que simboliza el corazón y la vida. 17. En la mitología egipcia, ¿quién era el guardián de las tumbas? Anubis. 18. ¿En las cercanías de qué ciudad se ubica el Valle de los Reyes?
en las cercanías de Luxor. 19. ¿Cómo se llamaba la diosa del amor y la fertilidad? Bastet. 20. ¿Qué famosa biblioteca de Egipto fue considerada la más grande de la antigüedad antes de ser destruida? La Biblioteca de Alejandría. 21. ¿Qué dios del antiguo Egipto tenía cabeza de halcón? Horus. 22. ¿Quién fue el padre de Tutankamón? Akenatón. 23. Según la creencia popular, ¿qué soberana del antiguo Egipto se suicidó dejándose morder por una cobra? Cleopatra. 24. ¿En honor a qué faraón fue construida la Gran Pirámide de Giza? En honor a Keops. 25. En el antiguo Egipto, ¿quién era el dios del cielo y el sol? Ra. 26. ¿Cómo se llama el papel que inventaron los egipcios para las escrituras? Papiro. 27. ¿Cuál es el templo más grande de Egipto? El templo de Karnak. 28. Según la historia bíblica, ¿qué mar cruzaron los esclavos que huían de Egipto? El Mar Rojo, que según la Biblia se abrió en dos para dejarlos pasar. 29. ¿Qué canal navegable une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo? El Canal de Suez. 30. ¿Qué insecto representa un símbolo de resurrección en el antiguo Egipto? El escarabajo. 31. Antiguamente, ¿cómo llamaban los egipcios a su país? Kemet. 32. Egipto contiene parte del desierto cálido más grande del mundo. ¿Cuál? El desierto del Sahara. 33. ¿Qué color simboliza el luto en el antiguo Egipto? El rojo, por recordar a la sangre y la muerte. 34. El dios Set era odiado por asesinar a su hermano. ¿Quién? Osiris. 35. ¿Cuántas pirámides hay en la necrópolis de Giza? 3. Construidas por los faraones de la cuarta dinastía. 36. ¿En qué ciudad egipcia se encuentran las ruinas de Tebas? En Luxor. 37. ¿Cuál es el animal nacional de Egipto? El águila. 38. ¿Qué libro del antiguo Egipto contenía trucos mágicos para sobrevivir al más allá? El libro de los muertos. 39. ¿Qué famoso faraón desató una maldición sobre aquellos que abrieron su tumba? Tutankamón. 40. ¿En qué museo se encuentra el escriba sentado?
Es una de las estatuas más famosas y bien conservadas del Antiguo Egipto. 41. ¿En qué monte de Egipto entregó Dios a Moisés los 10 mandamientos? En el monte del Sinaí. 42. ¿Qué nombre recibe el lugar donde se ubican las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo? El Valle de los Reyes. 43. Las 3 pirámides de Giza están alineadas con una constelación. ¿Cuál? El Cinturón de Orión. 44. ¿A qué continente pertenece Egipto? A África. 45. ¿Cuál era la piedra fundamental para la construcción de templos en el Antiguo Egipto? La piedra caliza. 46. ¿Cómo se llama el inframundo en la mitología egipcia? Duat. 47. El Antiguo Egipto se dividió históricamente en 2 regiones. ¿Cuáles? Alto Egipto y Bajo Egipto. 48. Las pirámides fueron construidas por esclavos. ¿Verdadero o falso? Falso. Las pirámides requerían demasiado trabajo, por lo que se usaron obreros pagados. 49. ¿Cuál fue el último período de Egipto antes de la conquista de Alejandro Magno? El período tardío. 50. ¿Cómo se llama la famosa paleta, actualmente en el Museo Egipcio del Cairo, tallada con relieves del Antiguo Egipto? Paleta de Narmer. 51. ¿Cuál es el nombre oficial de Egipto? República Árabe de Egipto. 52. ¿En cuántas gobernaciones se divide Egipto? En 27 gobernaciones o provincias. 53. ¿Cómo se llama la ciudad ficticia de la película La Momia, descrita como la ciudad de los muertos? Amunaptra. 54. ¿Quién fue el padre del mítico faraón Ramsés II? Seti I. 55. ¿Cuál fue la capital del Imperio Medio de Egipto? Tebas. 56. ¿Qué otro nombre recibe la barca funeraria de Keops? Barca solar. Algunas teorías indican que los egipcios podrían haber navegado a América siglos antes de Cristóbal Colón. 57. ¿Qué maravilla del mundo antiguo aún está en pie en Egipto? La Gran Pirámide de Giza. 58. ¿En qué año fue descubierta la tumba de Tutankamón? En 1992, su interior, lleno de riquezas, revivió el interés por el Antiguo Egipto. 59. En la mitología egipcia, ¿qué representaba el corazón? El Ib. Los egipcios creían que era el corazón y no la mente, el origen del pensamiento. 60. ¿Mediante qué proceso era juzgada el alma en la mitología egipcia?
mediante el juicio de Osiris. 61. ¿Cuáles eran los componentes del espíritu humano para los antiguos egipcios? Ib, Ka, Ba, Ag, Ren y Sheud. 62. ¿Cuál es la religión oficial de Egipto? El Islam. 63. ¿Cómo se llamaba a una mujer que alcanzaba el título de faraón en el antiguo Egipto? Reina faraón. 64. En el antiguo Egipto, para saber la pureza de una persona se comparaba el peso de su corazón. ¿Con qué? Contra el peso de una pluma. 65. ¿Qué importante faraón fue conocido por los nombres Amenhotep III y Menom? Amenofis III. Es recordado por su largo reinado y por casarse con varias de sus hijas. 66. ¿Cómo se llamaba el ladrillo sin cocer usado para construir casas en el antiguo Egipto? Adobe. 67. Nefertiti nunca tuvo el título de faraón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Aunque tuvo un papel importante en la realeza, nunca llegó a tal título. 68. ¿Qué nombre común recibe el texto funerario del antiguo Egipto de la creación del disco solar? El libro de la tierra. 69. ¿Qué colores componen la bandera egipcia? Rojo, blanco y negro. 70. En la mitología egipcia, ¿qué nombre recibían los protectores de la ciudad de Elefantina? Tríada de Elefantina. 71. ¿Desde cuándo Egipto es república? Desde 1953. 72. ¿Quién fue el primer presidente de Egipto? Muhammad Naguib. 73. ¿Cuál es el idioma oficial de Egipto? El árabe. 74. ¿Cuál es el primer período de la dinastía de Egipto anterior a los imperios? Período arcaico. 75. ¿Quién fue el primer faraón? Narmer. 76. ¿Cómo se llamó el protectorado del Reino Unido sobre Egipto entre 1914 y 1922? Sultanato de Egipto. 77. ¿Qué dictador egipcio gobernó la nación por casi 30 años hasta el 2011? Hosni Mubarak. 78. ¿Cómo se llama el tocado funerario que se les colocaba a los reyes difuntos? Nemes. 79. ¿Qué otro nombre recibe la batalla del Nilo? La batalla de la bahía de Abukir. 80. ¿Cuál es el paraíso de la mitología egipcia?
Los campos de Aru. 81. ¿Qué nombre recibía el gobernador del Egipto antiguo durante su periodo romano? Prefecto de Egipto. 82. ¿Qué duración tenía el cargo de faraón? Vitalicio o hasta su abdicación. 83. El calendario egipcio dividía el año en 3 estaciones. ¿Cuáles? Inundación, siembra y recolección. 84. ¿Cuál es la montaña más alta de Egipto? El Monte Catalina. 85. ¿Con qué bebida se pagaba a los obreros que construían las pirámides? Con cerveza. 86. ¿Qué otro nombre recibió el período helenístico de Egipto? Período alejandrino. 87. ¿Cuál fue la reina faraón con el reinado más largo? Hatshepsut. 88. ¿Qué nombre recibieron los períodos entre los imperios antiguo, medio y nuevo? Períodos intermedios. Hubo 3 en total. 89. ¿Cómo se llamaba la diosa que se comía los corazones de los impuros en el inframundo egipcio? Amit. Su nombre significa devoradora de muertos. 90. Egipto formó parte de la República Árabe Unida. ¿Junto a qué país? Siria. 91. ¿A quién está dedicado el famoso templo de Luxor? Al dios Amón. 92. ¿En qué ciudad fue enterrado el faraón Keops? En Giza. 93. ¿De qué faraón fue esposa Nefertiti? De Akenatón. 94. Los egipcios antiguos dormían en almohadas. ¿Hechas de qué? De piedra. 95. ¿Qué ciudad fundó Alejandro Magno en Egipto? Alejandría. 96. ¿Mediante qué proceso los gobernantes del antiguo Egipto eran conservados luego de su muerte? Mediante la momificación. 97. ¿Cuál es la moneda oficial de Egipto? La libra egipcia. 98. ¿Cuál es el edificio más alto de Egipto? La Torre del Cairo. 99. ¿Qué dios se consideraba el inventor de la escritura? Tot. 100. ¿Cómo se llama la gigantesca estatua egipcia que representa un león acostado con cabeza humana? Esfinge. Ya hemos terminado con este reto. Recuerda darle like si te ha gustado y si quieres seguir aprendiendo con más preguntas, ve a la página de nuestro canal y podrás encontrar muchos más. ¡Hasta la próxima!